cordial saludo a todos. Bienvenidos de nuevo a esta nueva reflexión. Eh, en este video me gustaría hablar un poco de, bueno, la situación de Palestina, Israel y el conflicto no solo se vive ahora, sino que pues ha sido un conflicto que ha durado muchos siglos. Y pues a partir de la perspectiva espiritual, de la reflexión filosófica espiritual, pues la idea es como dar unos puntos sobre la situación. Eh, en esa reflexión, ¿no? Que es un poco más abierto, ¿no? Desde mi punto de vista, traigo un texto que es se podría decir, una revelación de un vidente místico, ah, que dejaré en la caja de descripciones por si lo gustarían ver y descargar el libro. Lo pueden descargar gratis en el link de la descripción. Este texto es una serie de mensajes en el cual uno habla sobre las religiones y su diversidad, ¿no? Entonces me gustaría leerlo y a partir de ese mensaje cómo afrontar ese conflicto, ¿no? Desde ese mensaje. Entonces, ese mensaje es del año 2016, enero 18, y dice así: mucho se pregunta de dónde partirá la unidad entre las diferentes culturas, religiones, razas y naciones. ¿Cómo unir tanta diversidad? Pocos descubrieron la potencia del amor de Dios y casi nadie vive la verdad, que es saber que si un Dios tan infinito fue capaz de crear tanta diversidad, Él se encuentra en todas las cosas y también en las diferentes religiones inspiradas por Él. Las criaturas están dentro de la conciencia de Dios y Dios en ellas, pero la ignorancia que cerró sus ojos no les permite ver que el Creador está ahí, en lo profundo, y así viven una ilusión, una vida separada de Él, solo por el hecho de no saber que Él es en todo lo que fue creado. No lo ven, no lo sienten, porque no se abrieron para saber que Él está en el interior de los seres. El Creador, en su posibilidad inconmensurable de amar, a lo largo de la existencia de la humanidad, concibió muchas religiones. Cada una conduciría a una parte de su creación, pero al mantener viva su esencia, todas llevarían a un único fin. Cuando María dice que unirá en su inmaculado corazón a las diferentes religiones, pueblos y razas, no significa que todos reconocerán a la persona de María como Madre de Dios. María es la propia unidad, pues su manto ampara en sí a toda la creación. Como unidad, ella conduce a las diferentes religiones al amor, que es el principio que expresa su Hijo. Puede ser que muchos no reconozcan a la persona de Cristo como el camino, la verdad y la vida, pero aquellos que creen en el amor y viven en el amor están en Cristo sin saberlo. El amor que Cristo expresa trasciende la existencia de la persona de Jesús. La unidad que expresa María trasciende la persona de María. Ellos ya no son parte material de una creación. Aquellos que provinieron de un espíritu único se manifestaron en la tierra para construir un camino, para expresar un arquetipo, para dar un ejemplo vivo y ahora, en las diferentes escalas de evolución, sigue dando ejemplo y dejando sus pisadas en todas las dimensiones para que incluso los ángeles sigan sus pasos. Los principios de amor y de unidad son posibles de vivir para todas las religiones verdaderas e incluso aquellos que no tienen una religión guiada por una institución, pero que en sus corazones buscan religarse con Dios.
todo el tiempo, por el amor y por la unidad. Es así como Cristo y María conducen a la humanidad. Ser cristiano es más que creer en Cristo. Si quieren llegar a la religión del corazón, en la cual todos son hermanos, hijos de un único Dios, crean en el amor y en la unidad. El amor y la unidad los llevarán al origen. Esta es la razón de la existencia humana. Existen vivir esos dos atributos universales, que un día se hicieron carne y que hoy retornan al corazón purísimo del Creador, para que todas las criaturas que viven desde la materia hasta el espíritu puedan retornar a Dios. Quiero que anuncien al mundo que Dios es único y que los une a Él en los principios del amor y la unidad. No importa que el camino sea aparentemente difícil, diferente, porque unos tendrán una más apertura para seguir los pasos de Mahoma, otros los de Buda y otros los de Cristo, otros de María, pero todos pueden unirse en espíritu en el propósito de Dios para la humanidad, que es único, el amor y la unidad para llegar a Él. Vivan con la certeza en el corazón y no duden ni un solo instante de la posibilidad de que Dios, del cual proviene todas las cosas, pueda hacer retornar hacia sí todo lo que un día Él creó. Yo los amo, los bendigo y les pido que sigan orando por la paz del planeta. Todos los días recuerden que sus espíritus ya viven en Dios y que solo de ser conscientes de la presencia de Él dentro de ustedes, ya son portadores del mayor misterio de amor y de misericordia de esta creación. Oren por los que desconocen el amor de Dios y por aquellos que creen que lo aman, pero que no conocen el verdadero amor ni la verdadera unidad que llevan al Creador, su Padre y compañero, San José Castísimo. Bueno, podemos ver este mensaje no desde una perspectiva de una religión específica, pues en este caso muchos dirán que el cristianismo, catolicismo, ¿no? Sino verlas desde una perspectiva humana, un punto común, vamos a decirlo neutral, de todas las manifestaciones espirituales y del espíritu en la humanidad. ¿Y cómo se puede expresar esto a través del conflicto Palestina-Israel? Veamos una cosa, que el conflicto Palestina-Israel no solo es un conflicto de razas, de una raza superior a otra que quiere acabar con otra. De ciertas formas se manifiesta esta lógica, pero que su raíz nace en la división del credo religioso. Nace desde, por lo menos más puntual, no solamente desde la creación del Islam y su conflicto con los judíos, sino que nace desde la misma historia judía, este conflicto. Y bueno, es fácil que cualquiera lo pueda buscar, sino simplemente poder leer el libro sagrado judío, la Torá, o la misma Biblia, el Antiguo Testamento. Cómo a través de la historia, desde el Génesis hasta toda la historia del pueblo de Israel, desde la esclavitud hasta su recorrido por el desierto hacia la tierra prometida, dentro de la tierra prometida, como desafiaron mucho la voluntad de Dios y se dividieron ellos mismos.
Y no solamente es por otros credos que vienen hacia Jerusalén o hacia Israel, atacarla, sino que en sí misma Israel misma se ataca a sí misma a lo largo de la historia. Ya desde los términos religiosos muchos dirán que será por la incredulidad del pueblo, la maldad del propio pueblo, del corazón, ¿no? Pero que todo se va restableciendo a través de la unidad con Dios. Y por eso es que los pueblos judíos, el pueblo judío, perdón, tuvo muchos profetas para corregir el camino. Ahora, en un mundo globalizado, mundial, en donde hay, bueno, una compleja situación política internacional, se puede decir que hay muchos discursos para solucionar el conflicto palestino-israelí, pero ninguno de ellos acredita su credo, vigila su credo y sigue los pasos del amor y la unidad que tanto el Islam como el judaísmo lo profesan, sino que se ha arraigado en una situación ideológica y política, en el cual una situación geopolítica o una división geopolítica es la única que puede traer una solución, o incluso la absorción de una geopolítica hacia otra, sea Israel-Palestina o Palestina hacia Israel. Ahora, teniendo en cuenta ese mensaje que hemos visto, llega una situación que tal vez sea un poco compleja en entender, y es, ante esa situación, tanto Israel como Palestina tienen derecho a existir en esta tierra. Por lo tanto, la solución sería la definición de dos estados o la conformación y la unidad de estos dos estados. Tal vez no tanto en administraciones políticas, pero sí en la unidad hacia su propia fe, reconociendo a musulmanes y judíos como hermanos. Sí, o sea, es muy difícil eso. Es muy difícil ante tanta maldad, tanto horror que se ha observado, de que se llegue a esta situación. Parece algo ilusorio decir eso, pensar eso. Pero el iniciarlo ya es un paso para que deje de ser un imposible, sino un posible. Por ejemplo, en el párrafo que dicen, muchos se preguntan de dónde partirá la unidad entre las diferentes culturas, religiones y razas y naciones, que es una promesa pues justamente de estas religiones, ¿no? Por ejemplo, de que los judíos llegará un Mesías que unirá a los pueblos en una nueva Jerusalén. Islam, pues de que llegará un día de un juicio final y que los fieles a Dios vivirán en el paraíso con él, cuando descienda el profeta Isa, Jesús, para traer justicia al mundo. ¿Cómo unir tanta diversidad? Algo que yo he visto a lo largo de la historia, a lo largo cuando uno estudia la diferencia de los desarrollos de los credos, no solo religiones ni instituciones, sino desde muchas manifestaciones mitológicas, chamánicas, eh, mágicas, es de que la, la diferencia es el puente hacia la unidad. Cada punto de diferencia dentro de esas manifestaciones, no solo en el ámbito de creencia, sino cultura, lenguas, razas, etnias, es que son un pilar en la construcción de ese puente, ¿no?
¿no? Todo puente tiene pilares, tiene columnas. Cada una de ellas es un pilar que expresa un aspecto de la realidad y de la vida. Es decir que mi religión es la verdad y es la única verdad y las demás son falsas. Es igual a lo que se expresa en el libro de Job, cuando Dios le pregunta a Job si conoce, si Dios hizo mal, entonces que le explique todos esos misterios del universo. Igualmente, ¿cómo podemos decir que nuestro credo es verdad si muchas veces no conocemos a Dios? Si muchas veces desconocemos sus misterios. Porque los misterios no están para ser misterios, sino para que un día sean revelados a través del amor y la unidad. Por ejemplo, en este aspecto cada uno es una columna de ese puente y solo juntas pueden construir un puente que donde en un lado eran diferentes, cruzando la orilla de ese río, de ese puente, hacia el otro lado, puede ser uno, unidad. Pocos descubrieron la potencia del amor de Dios y casi nadie vive la verdad, que es saber que si un Dios tan infinito fue capaz de crear tanta diversidad, Él se encuentra en todas las cosas y también en las diferentes religiones inspiradas por Él. Ahora, ¿qué es algo inspirado por el Espíritu? ¿Qué es algo inspirado por Dios? Por la energía suprema, por la fuente suprema. Es decir, ¿qué creencias no son inspiradas por esa fuente de amor? El orden internacional fue inspirado por Dios. La resolución de 1948 y la construcción del Estado de Israel fue inspirado por Dios. La cercanía de Palestina hacia la izquierda como fuente de liberación ante el pueblo de Israel fue una inspiración de Dios. La ONU es una inspiración de Dios. El judaísmo y el islam son una inspiración de Dios. Es decir, no es para señalar que sí o no, sino que para que cada uno busque. Nunca esperen respuestas ante preguntas que ustedes mismos deben asumir. Cada uno, bueno, de la persona que escucha, de mi persona, si yo hago este trabajo, y de cada palestino y cada israelí que toma esta decisión. ¿Qué aspecto otorga el judaísmo que no lo del islam? ¿Y qué aspecto otorga el islam que no lo del judaísmo en unidad y en amor hacia Dios o en la realidad y entender la vida propia? Es decir, es como una relación en el cual ninguno de los dos es perfecto, pero que se complementan entre sí, en el cual uno le falta algo pero tiene un potencial, el otro le falta algo pero tiene otro potencial, y ese engranaje, esa unidad genera fortalezas. Ahora, desde este punto de vista, ¿cómo se puede ver el conflicto israelí-palestina? Y todos los argumentos que están ahí, ¿no? Ahora no voy a
a trabajar todos estos argumentos, ¿no? Porque no creo que daría el espacio de todo el video. Pero algo que nos señala este texto es que ¿cuál es mi verdad? ¿Y cuál es tu verdad? Y saber que tu verdad y mi verdad no son tan diferentes porque tienen un mismo origen y una misma meta, que es el amor y la unidad o Dios. ¿Por qué no puedo ver a Dios en el palestino y en el israelí? Ahora, puede que muchos digan, bueno, ¿cómo yo voy a ver a alguien que mata a mis hijos? ¿Cómo yo voy a ver a alguien que es Dios y tortura a mis padres, a mi madre, que lanza bombas, que lanza cohetes? Sí, es verdad. En ese conflicto se ha visto mucha maldad y muchos que han ocasionado maldad. Y en los que no, en los que son víctimas, que al final por ninguna fuente de fe y esperanza terminan aceptando el odio, aceptando la crueldad. Miramos desde la televisión bombas que caen, cohetes que se lanzan, pero ¿qué hemos dado para que ninguna de esas personas caigan en odio, en suicidio, en falta de esperanza por la vida? ¿Qué hemos hecho? Es decir, muchos tal vez dirán, yo no tengo los recursos para hacerlo, yo no tengo el conocimiento para hacerlo, yo no tengo la fuerza o el valor para hacerlo. Pero tal vez un aspecto importante es entender que sí, tal vez no estemos en Israel o Palestina, ¿no? Pero que por lo menos desde nuestro hogar, desde donde estemos, podemos trabajar en esa unidad y en ese amor, viendo en el otro a Dios y al hermano. Teniendo en cuenta esto, y algo muy importante que yo veo es, puede que muchos no reconozcan la persona de Cristo como el camino, la verdad y la vida, pero aquellos que creen en el amor y viven en el amor están en Cristo sin saberlo. Una mística, ahora mismo no recuerdo el nombre, católica, que tuvo revelaciones y vio que veía almas del purgatorio, se llamaba María, bueno, no recuerdo el nombre como tal, pero ella vio que había una pregunta, en otras religiones hay santos, si no estoy mal, la pregunta, y ella vio que había santos que profesaban y crecieron en el Islam. Puede haber un santo, al igual como vemos santos en el catolicismo, santos en el Islam, en el judaísmo, pues bueno, yo creo que ha habido muchos santos en el judaísmo por lo menos, ¿no? Y que esa santidad fue la que al final permitió la creación del catolicismo, por lo menos patriarcas, profetas. Puede haber santidad en alguien que profesa el hinduismo, las creencias de los pueblos originarios en América, los pueblos indígenas. ¿Puede alguien que haya crecido con creencias chamánicas llegar a un punto de santidad? Por lo menos viendo estos aspectos de unidad y amor, o por lo menos viendo simplemente el amor. Es decir, observemos que no es la forma que construye la esencia, es decir, no es el hecho de que yo diga concretamente que yo creo en Cristo para
vivir en el amor, sino que siendo amor, que es la esencia, vivo en Cristo. Y con ello, igualmente, ¿cuántos judíos hoy no han sido santos y han vivido en Cristo, aún así digan que Cristo no fue el Mesías? ¿Cuántos musulmanes hoy en día han sido santos y aún así digan que Jesús no es el Hijo de Dios, sino un simple profeta? Y parte de eso es un desapego y una renuncia que debemos hacer ante tanto odio que hay a nuestro alrededor, en ese inconsciente colectivo que al final nos absorbe por medio de los medios de comunicación, por medio de las realidades, por medio de las situaciones. Y este conflicto no se resolverá por medios humanos, es decir, por políticas, acuerdos internacionales, intervenciones de la ONU. Este conflicto solamente se solucionará hasta el punto de ver a Dios en el otro, en el judío y en el palestino. ¿Y quién puede hacer esta labor? Cada uno que no solo comparta tal información, sino que viva esta información. En realmente no forzar la conciencia y la mente o el corazón de ver al hermano, sino excavar lo profundo de la conciencia para poder encontrar ese tesoro. Porque forzando algo no significa que funcionará. Es decir, yo tengo una puerta que tiene una figura de un círculo, pero acá yo tengo un cuadrado. Por más que yo fuerce el cuadrado, no va a entrar en el círculo, a menos que yo pula sus esquinas hasta que esté al punto de poder ser igual o más pequeño que el círculo. Y ello nos conduce a la humildad. La humildad no es simplemente una forma externa de decir qué humilde es, qué persona tan amable y humilde es, ¿no? Por la forma de hablar, por la forma de interactuar, sino la humildad. Un aspecto importante de la humildad es dejarse humillar del otro, aprender a aceptar ser humillado. Y que esto trasciende el ego. Justamente la humillación nos afecta es porque tenemos un escudo egocéntrico de defensa, de no dejarme pisotear, de no dejarme ser menos que otro, de competir con el otro. Pero la humillación para las personas que han vivido tal aspecto es no un aspecto de degradación, sino aceptar de que sí, el otro me humilló y me ofendió, pero mi corazón no se turba por ello, sino que vea en él una chispa, ve en él una luz, un Dios, al igual que hay en mi corazón. Tal vez yo lo veo y él no lo ve, pero algún día brillará, al igual como yo brilla en mí. Y tengo paciencia y sirvo para que él un día aprenda, porque el servicio es una antorcha que permite realmente irradiar a otros que no pueden ver esas cosas, que son ejemplos vivos del amor o del mensaje, la unidad, ¿no? Como venía el mensaje. Y sí, digamos, todas estas palabras y este discurso puede que sea muy mística, religiosa, espiritual, ¿no? Y que no tenga ningún
ningún aspecto importante en un conflicto político, étnico, en tácticas de guerra, ¿no? De justicia y ciberseguridad, ¿no? O de fanatismo, pero sí, porque justamente valores como la humildad, el amor, la tolerancia, la unidad, son aspectos y valores que han creado los derechos universales del hombre. El derecho mismo está basado en este aspecto, que está protegido por el deber igualmente. Y en esta forma que hemos construido nuestro mundo, el mundo moderno en el cual vivimos, muchos dirán que es postmoderno. ¿Cómo retornar ese origen de esos aspectos que han construido nuestra sociedad? Aspectos simples, pero tan faltantes y necesarios. El creer que eso es muy bonito de escuchar, pero imposible de crear, ¿no? Como erróneamente se concibe la utopía, ¿no? Como un mundo imaginario, imposible, ¿no? Ilusorio. Es por el hecho de ver ese cambio en los otros, en el otro y fuera de mí, cuando la realidad, el primero que debe hacer ese cambio soy yo. Es decir, yo soy capaz y tengo la fuerza, la valentía para ver en el otro mi hermano, alguien similar que yo, alguien que tiene una luz infinita, al igual que hay en mi corazón. Si no puedo ver eso, ¿qué bloquea eso? ¿Qué falta para verlo? ¿O qué me impide verlo? Y si hay algo que me impide verlo, soy valiente de sacarlo fuera de mí, de que no haga parte más de mi vida, o estoy amarrado a esas cosas, o por más yo quiera, hay un lastre que me mantiene en ello. Y bueno, viéndolo de esta forma de vista, no solamente ves Palestina e Israel, sino muchas heridas que hay en la humanidad que son muy polémicas, como la relación de los pueblos originarios con la relación y el contacto que hubo con Europa, en la colonia, ¿no? El imperialismo. Igualmente Europa con África, con Oceanía, con Asia, incluso mismo los europeos con sí mismos. El cristianismo mismo con sí mismo, veamos que el cristianismo está fragmentado y fraccionado en tantas denominaciones y tantas formas, ya sea por excomuniones, ya sea por cismas, etc. ¿Cómo ver la unidad y el amor en personas que profesan, que siguen a Cristo, a otro cristiano que no sigue mi dogma o teoría, pero ver a Cristo en él? Parece que es como algo tan lógico, pero bueno, el conflicto de de la reforma y la contrarreforma demuestra que muchas veces no es así, ¿no? Y en el propio Islam podemos ver lo mismo. Veamos con el Estado Islámico, cuántos musulmanes mataron a otros musulmanes, o bueno, gente que decía ser musulmán. Y así como otros y otros y otros. Es decir, ¿hasta qué punto ha llegado la corrupción humana en olvidarse de cosas tan simples como, tan básicas como es la tolerancia, la unidad y el amor, la humildad?
que alimenta el olvido de cosas tan simples. Y si son cosas tan simples que se olvidan, ¿cómo recordar y mantener las cosas complejas? Cosas complejas como un conflicto que es Palestina-Israel. Por ende, se justifica la razón por la cual no ha llegado a ese acuerdo. Pero también, ¿quién se ha movido a la dirección indicada? De ver al otro, el hermano, y ser un ejemplo de ese ver, de ese sentir y de ese vivir. ¿Una persona puede cambiar todo eso? No, porque necesitamos de todos. Pero sí puede inspirar un solo paso a muchos. Un solo paso puede inspirar a muchos a dar no solo ese mismo paso, sino muchos más. Una palabra no puede cambiar el mundo, pero sí puede inspirar a pensar, a cambiarlo. Así que, pues, esta reflexión no se basa más en cómo, aunque se habla un poco como de cómo es posible solucionarlo, no es el objetivo, no tanto el llegar a un fin del conflicto, pero sí ver la causa de este conflicto que va más allá de una visión materialista, sino que va desde la esencia metafísica de sus propios seres y creencias, que incluso puedo decir que muchos de los que viven en ese territorio viven solo las formas, pero no la esencia de sus creencias. Muchos dicen vivir bajo la voluntad de Dios, del amor, pero viven bajo su propia voluntad. Muchos dicen vivir bajo las leyes de Moisés, pero viven las leyes del hombre. Y es importante tomar un discurso metafísico en este conflicto, porque la falta de este discurso hace que ciegos guíen a otros ciegos ante un camino que no es de ciegos, sino de personas que ven ese camino metafísico por el cual inició todo y justifica todo. El conflicto palestino no simplemente es político, es la defensa de una fe, de una esperanza. La defensa de Israel no es simplemente un asunto político, es la defensa de la fe y una esperanza del pueblo. Aspectos profundamente metafísicos que se han vuelto áridos de metafísica y solo se ha colocado aspectos lógicos, aspectos materiales que sí pueden brillar y lucir como reales, pero son irreales, porque la irrealidad es creer que todos esos aspectos humanos del hombre moderno van a solucionar aspectos del hombre antiguo y de la fuente de donde viene. Desde este aspecto metafísico con el cual inicia el mensaje, se puede hablar que vamos hacia una fuente.
Pero este hombre moderno no solo desconoce esa fuente, pero quiere crear una fuente, una meta, diferente al origen metafísico del hombre y de su esencia espiritual, en el cual cada uno tiene su libre albedrío por hacerlo. Pero no solo por tener libre albedrío significa que es correcto. Muchos tienen libre albedrío de asesinar, pero no significa que sea correcto. Muchos tienen el libre albedrío de expulsar y robar, pero no significa que sea correcto. Si justificamos nuestro libre albedrío para hacer un mundo mejor, ¿qué sería lo correcto? Pero sí, digamos, esta es una reflexión simple para traer como puntos diferentes de reflexión ante la situación que vivimos, ¿no? Y pues bueno, dentro de quien maneje la reflexión espiritual o que esté interesado en la reflexión espiritual debe saber que dentro de lo espiritual todo tiene unidad, incluso lo irreal ante lo real, porque esa relación es lo que permite generar una síntesis de qué se debe hacer y qué es realmente es. No se puede omitir ninguno de los dos, pues los dos son los que generan el aspecto y el panorama completo para caminar correctamente en la vida. Así que, bueno, espero esta reflexión sirva a un aspecto, ¿no? Pues cualquier comentario, duda, crítica, pues pueden ver que en los comentarios está disponible. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao.